Estudiantes de octavo, muy buenas tardes, ¿cómo están, hijos? Estoy muy preocupado porque son muy pocas personas las que están participando en las clases. Y nosotros hasta el periodo pasado y hasta el año pasado éramos los mejores. Ojo, muchachos, con eso. No podemos desfallecer, no podemos perder nuestro objetivo. Si uno es el mejor, siempre el mejor, no se puede dejar ganar por la pereza. Cuando tengan alguna duda, por favor, díganme. Profe, mire cómo se hace. Hay estudiantes de octavo que me han escrito, profe, está bien, está mal, así se hace, eso es lo que deben hacer, muchachos. Ojo, porque si no, ustedes saben, muchachos, que el que no pase, yo no lo paso al otro año, muchachos. Y qué tristeza perder un año tan fácil con trabajos tan cortos y tan fáciles. Ojo con eso, muchachos. De verdad que estoy preocupado. Los cité la vez pasada al colegio y tampoco fueron. Ojo, porque si yo los cito es por algo y les iba a celebrar el cumpleaños. Ojalá la próxima vez que yo pueda ir a La Paz y los cite, vayan, muchachos, ¿vale? Que tengan una buena semana, que tengan un buen día. Con todas, muchachos, son muy inteligentes, los extraño mucho. En el día de hoy vamos a hablar de la revolución industrial. En la clase pasada hablamos de la revolución francesa y volvemos a utilizar la misma palabra revolución. ¿Por qué utilizamos la palabra revolución? Porque una revolución es un cambio radical en el status quo. ¿Qué es el status quo? El orden establecido de las cosas. ¿Cómo así, profesor? O sea, todos sabemos que el hombre se casa con la mujer, tienen hijos, por ejemplo, ¿no? El hombre después, el hijo ya crece, se va a su casa, forma su propio hogar. Eso es el status quo, ¿cierto? El hombre se viste con pantalón, camisa, ¿cierto? Tenis, zapatos, normal, la mujer se pone falda, blusa, etc. Es el estatus, el orden establecido de las cosas. ¿No es cierto? ¿Qué es una revolución? Cambiar el status quo, o sea, el orden de las cosas. ¿Qué sería una revolución, por ejemplo, social? Pues que el hombre ya no se puede a poner falda, ¿no es cierto? Que el hombre sea el que se va a trabajar, el que se queda en la casa cuidando de los hijos y la mujer se va a trabajar. Cuando hay cambios bruscos, cuando hay cambios radicales que se sienten, que se notan, se le llama revolución. ¿Sí me hago entender? Entonces, especifico. El status quo es el orden establecido de las cosas, en la sociedad, en lo económico, en lo político, en todo. Si me hago entender, siempre ganan los mismos. Usted nunca ve que un pobre suba al poder, sea presidente. Entonces, supongamos que subiera un pobre al poder o un indígena. Sería cambiar el status quo porque eso nunca ha pasado. Cambia el orden de las cosas. En la Revolución Francesa el status quo cambió porque ya la gente pobre quería tomar el poder. No siempre el poder de los ricos, ahora ya lo toman los pobres. Entonces cambia el orden de las cosas. En este sentido, la revolución es industrial. También hay un cambio en el orden de las cosas, en el status quo, pero en este caso es un orden diferente, ya no es social, sino es más económico, más de producción, más de cómo se hacen las cosas. ¿Vale? Continúo. Aquí pueden ver una imagen de Inglaterra, ¿cierto? Cuando se da inicio de la revolución industrial. ¿Qué es la revolución industrial? Pues ya sabemos que una revolución es un cambio radical, no un cambio del status quo, ¿no es cierto? En este sentido, ¿cuál es el cambio radical? Hasta esa época, ¿no es cierto? Los seres humanos, todo lo que producíamos, todas las cosas, los bienes que se producían, en su gran mayoría, por no decir todos, eran producidos por las manos, o sea, todo se hacía a mano. Voy a hacer un buzo a mano, voy a hacer una camiseta a mano, todo a mano, o herramientas muy, digámoslo así, pues desactualizadas, muy arcaicas, ¿no? ¿Qué es la revolución? Que se cambia eso de usar las manos y se empiezan a utilizar máquinas más sofisticadas. Eso es la revolución industrial. Y cuando yo hago más sofisticada una máquina, pues por ende puedo hacer mayor cosas y de mejor calidad. No es lo mismo, por ejemplo, que usted vaya a hacer su uniforme de Doña Luz Dari y Doña Luz Dari los haga a mano, se echaría en 3 uniformes 6 meses, supongamos. Aquella los haga con la máquina de coser y ella se haga 20 uniformes en un mes. Entonces, al crearse nuevas maquinarias, nuevas herramientas más modernas, más funcionales, pues se aumenta la productividad y la calidad de los productos, ¿no es cierto? La revolución industrial se da a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX. Se dice que fue un periodo comprendido entre 1760 y 1840, ¿no es cierto? La revolución industrial da su inicio en Inglaterra,
¿no es cierto? ¿Por qué en Inglaterra? Recuerden que Inglaterra es un país europeo. Se da en Inglaterra porque Inglaterra tenía unas condiciones políticas, sociales, económicas y tecnológicas para que allí se desarrollara la revolución industrial. ¿Cómo así, profesor? Pues muchachos, Inglaterra, de todos los países de Europa, tenía una buena economía, ¿no es cierto? En cuanto a la política, a pesar de que había una nobleza, o sea, una clase alta que gobernaba, los ricos gobernaban, pues les gustaba repartir, digámoslo así, las riquezas de forma uniforme, de forma equitativa, ¿no es cierto? Aunque pues robaban obviamente, pero más de forma equitativa a la gente pobre, o sea, todo el mundo recibía beneficios económicos, en la sociedad era organizada, habían leyes, se respetaba el que pensaba diferente, ¿no es cierto? El que creía en otras cosas se respetaba, en otras religiones, en otros pensamientos, ¿no es cierto? También, entonces eso cuando un país está bien políticamente, económicamente y socialmente, pues se pueden dar avances porque todos trabajan en un mismo fin. Además, en Inglaterra estaba en auge el movimiento de la ilustración. ¿Y qué es la ilustración? Pues que la gente ya no le comía cuento a los mitos, a las explicaciones religiosas, espirituales, sino que ya buscaba más científicamente cómo se forman las cosas, cómo se crean. Y la ilustración es un movimiento que buscaba que el ser humano adquiriera conocimiento, a todo investigar, todo científico, leer, aprender cada día más. Entonces eso benefició para que en Inglaterra se diera la revolución industrial. ¿Cuáles son las características de la revolución industrial, muchachos? Pues ya les explicaba yo que al haber mayor herramientas más sofisticadas, al mejorar la tecnología con que se hacen los productos, ¿no es cierto? Entonces ya no se hace una producción pequeña, mínima, a pequeña escala, sino que se pasa a hacer a gran escala, lo que les decía doña Luz Dari. Doña Luz Dari a mano pues se puede hacer 20 uniformes en un año, pero con la máquina de coser y unas máquinas de coser bien buenas podría hacer los 20 en una semana. Entonces, si me entienden, aumenta la producción porque en el año haría muchísimos más que lo que se hacía a mano. Entonces, se crea la producción a gran escala, o sea, producir grandes cantidades, sobre todo de alimentos en aquella época. Surgen dos nuevas clases sociales, muchachos, y esto es importantísimo, pero súper importantísimo. ¿Por qué? Porque gracias a la revolución industrial surgen dos clases sociales que no existían antes. Recuerden, antes de la revolución industrial solo existía la nobleza, que era la clase alta, ¿no es cierto? El clero y el pueblo. O sea, solo esas tres clases. Como decir, era prácticamente alta y baja, porque la nobleza y el clero eran altas. Y el pueblo por debajo, pues clase baja, ¿no? Más pobres. Con las industrias, como surgen nuevas fábricas, nuevas industrias en Inglaterra, los que montan esas fábricas, los que montan esas industrias, en su mayoría eran clase baja que las montan las industrias, ¿no? Entonces, esa clase baja que monta las industrias y son los dueños de las fábricas y de las industrias se le conoce como burguesía. O sea, surge una nueva clase social que es muy importante que se llama la burguesía. Porque ellos son los dueños de las fábricas, de las industrias. Y a su vez, pues esos señores necesitan personas, ¿no es cierto?, que trabajen en las industrias. Una industria, una fábrica no se mueve sola. Entonces ellos contratan gente de clase baja para que trabajen en las industrias y les empiezan a recibir un salario, les empiezan a pagar mensualmente. O sea, esa gente ya no es al rebusca, lo que le toque, a veces sí, a veces no, sino que ya empieza a recibir un salario mensual. Entonces a esa gente se le conoce como el proletariado. Sigue siendo clase baja, sigue siendo una clase que no es alta, un poquito menos que la burguesía o menos que la burguesía, pero pues al menos ya tiene su sueldito mensual, entonces ya tiene poder adquisitivo, eso se le llama proletariado. ¿Por qué es importante esto de la burguesía y del proletariado? Porque la burguesía, o sea, la clase baja que se vuelve clase media, porque se ponen empresas y les empieza a ir bien, empiezan a ganar dinero, empiezan a tomar, a coger, a ganar más dinero que las clases altas. Entonces les empiezan a quitar voz y voto. Entonces esa clase burguesa que venía de abajo, muchachos, esa burguesía, le empieza a quitar poder a la clase alta porque ya tienen más dinero y empiezan a tomar el poder de la economía y de la política. O sea, ellos empiezan a elegir sus gobernantes y empiezan a elegir cómo va a ser la economía del país porque ellos son las que la mueven. Con la revolución industrial, muchachos, surge
nuevas industrias como la textil, o sea, de telas, ¿no es cierto? Como la siderúrgica y la minería. En este caso la minería pues es de carbón, ¿no? Porque casi todas las máquinas que se crearon con la revolución industrial eran de carbón, entonces necesitaba mucho carbón. En la siderúrgica pues utilizaban metales, ¿no? Casi siempre se utilizaba el hierro, pero con la revolución industrial se empezó a utilizar el acero, que era más fuerte. En la industria textil para hacer telas, camisetas y en todo lo que tenga que ver con ropa y telas, ¿no? Como lo mencionaba, pues se pasa del hierro al acero, ¿no? Porque era un material más duro y resistente. Con la revolución industrial, muchachos, se forma el globalismo comercial, ¿no es cierto? Que es lo que conocemos hoy en día. ¿Qué es el globalismo comercial? Que se empezó a exportar a otros países los productos que se hacían en Inglaterra. Al exportar, entonces ya la gente de otros países podía disfrutar de lo que se creaba en Inglaterra. Y ahí se empezó a crear el globalismo comercial, que es lo que hoy en día conocemos, ¿no? Hoy en día podemos comprar en la China por AliExpress, podemos comprar en Estados Unidos, podemos comprar en cualquier país del mundo y las cosas nos llegan a nuestra casa, ¿no es cierto? Entonces eso se da desde la revolución industrial, aunque hoy en día es mucho más fácil. Por último, y no la coloco aquí, gracias a la revolución industrial surge el capitalismo, que lo voy a mencionar en otra diapositiva, diapositiva más adelante. Pero ¿qué es el capitalismo? Pues que la gente empieza a pensar, los gobiernos, la gente, solamente en la acumulación del dinero. Eso se llama capitalismo. Entonces no importa lo que haga, yo siempre tengo que acumular dinero, acumular dinero, acumular dinero y tener dinero pasando por encima del que sea, dañándolo la naturaleza, el medio ambiente, volviendo más pobre a la gente, pero no consiste el capitalismo, o sea, acumulación de dinero. Miren que aquí ya no es como cuando vimos el séptimo, que era acumular tierras y tener tierras en el feudalismo, sino que acá ya se pasa a tener dinero y acumular dinero como en nuestros días. Continuamos. ¿Cuáles fueron las causas de la revolución industrial? Pues primero que en Inglaterra, yo ya expliqué que se dio todo un movimiento de la ilustración, que estaban bien económica, política, ¿no es cierto?, socialmente. Pero además también estaban bien agrícolamente, o sea, en comida, ¿sí me entienden? ¿Por qué? Porque los ingleses empezaron a utilizar máquinas para poder, digámoslo así, cosechar de una mejor manera los alimentos, ¿no es cierto? Además, las parcelas o las fincas las empezaron a comprar personas, ya no era del Estado, de la nobleza, del gobierno, sino que ya las entregaron a particulares y esos particulares pudieron a funcionar muy bien, ¿no es cierto? Las empezaron a sembrar, a cosechar y a producir gran parte de alimento, entonces Inglaterra comía bien, ¿no es cierto? Y lo más importante es que cambiaron la forma de producir, la forma de cultivo, ¿no es cierto? Crearon una nueva forma que se conoce como Norfolk, que consiste en que no siempre se siembran los mismos productos, sino que se cambian de productos para que la tierra no se vuelva árida, para que la tierra reciba nutrientes de otras plantas, ¿no es cierto? No se acostumbre a un solo producto y por ende siga siendo productiva, siga siendo fértil. También se dio una revolución demográfica. Muchas personas empezaron a abandonar el campo para irse a la ciudad. ¿Por qué? Porque buscaban una mejor calidad de vida. Entonces pudieron incorporarse a trabajar en las fábricas más fácilmente y también hubo el auge de las fábricas porque la gente del campo se iba para las ciudades a trabajar. O sea, la ilustración que yo ya expliqué, que la ilustración, ¿no es cierto? Todo el mundo buscaba cada día el conocimiento, ya no se enseñan a ver ignorantes, sino que todo el mundo quería aprender nuevas cosas. Hoy en día, pues la gente quiere ser más bruta, ¿no? Entre menos aprenda, mejor. Y lo que les explicaba, pues la situación política, económica y social de Inglaterra era muy bueno, se vivía muy bien en todos los aspectos. ¿Cuáles fueron las primeras industrias que se crearon con la revolución industrial? Pues la industria minera, que dijimos que es del carbón porque todas las máquinas eran a carbón. La industria siderúrgica, que trabaja el hierro y el acero. La industria de transporte, o sea, para poder llevar todo lo que se producía, tocaba crear o vías ferroviarias, o sea, de trenes, de ferrocarriles, de locomotoras, ¿no es cierto? O mejorar las vías, pues, por los carros, pero pues era mucho más fácil y más barato y se podía mover más cantidad en trenes, ¿no? Entonces, la industria del transporte se sofistica, se vuelve más sofisticada en cuanto a los trenes, locomotoras, ferrocarriles, ¿no? Todo a vapor.
Y la expansión comercial, o sea, obviamente se da la industria comercial, o sea, gente que se dedica a vender esos productos a otros países, se dedica solo a eso, compra las fábricas, vende a otros países. ¿Cuáles fueron los inventos claves de la revolución industrial? Pues la máquina de vapor, por eso les dije, todo se empezó a mover a vapor, de James Watt, escocés, en 1769, y el alumbrado público a gas, todo lo alumbrado pues era a gas, entonces alumbraba bien, salía barato, todas las calles iluminadas, se podía trabajar hasta tarde, había más seguridad en las calles. Pues ¿cuáles son las consecuencias, muchachos, de la revolución industrial? Son miles, ¿no es cierto? Pero las más importantes, muchachos, pues que yo, no las más importantes, las más visibles y las que, digámoslo así, han afectado más el mundo. Pues con la creación de fábricas e industrias, muchachos, obviamente va a ser muchísimo más el daño ambiental. Se va a contaminar la atmósfera, se va a contaminar los pisos, los suelos, se van a morir animales, plantas. Vamos a respirar más gases contaminantes, vamos a vivir obviamente menos y peor. ¿Por qué? Pues porque las fábricas producen desechos que tiran al agua, a la tierra, producen desechos que suben al aire y las fábricas gastan energía, gastan gasolina, vapor o carbón, lo que sea que contamine el medio ambiente. Entonces eso es lo principal de las industrias, la contaminación tan berraca en la atmósfera y en la tierra, en el medio ambiente. Cuando hablamos de contaminación atmosférica, pues obviamente hablamos de la contaminación en el aire, ¿no? No es lo mismo lo que respiramos antes de las industrias a lo que se respira después de las industrias. Surge el capitalismo, importantísimo, muchachos, esto, porque desde ahí el hombre empieza a pensar solamente en acumular dinero pasando por encima del que sea, ¿cierto? Y eso surge desde esa época. Se da la explotación laboral, o sea, los dueños de las fábricas, la burguesía, empieza a explotar mucho al proletariado. ¿Por qué? Pues porque quieren producir más y más y más para vender más. La ambición de plata entonces lo hace trabajar horas extras, horas que no son, más del tiempo, días festivos, entonces hay explotación, lo que hace que los trabajadores empiecen a formar sindicatos, que son sindicatos, o sea, se organizan los trabajadores para ir en contra del dueño de la fábrica que les respete sus derechos. Se da un aumento demográfico. ¿Qué quiere decir esto? Pues la gente empezó a tener mucho más hijos y empezó a crecer la población porque al haber dinero, al haber comida, al haber transporte, al haber una mejor calidad de vida, pues obviamente se pueden tener más hijos. Y el daño en el medio ambiente, que ya que te mencioné, lo menciono varias veces en la contaminación al aire, en la atmosférica, el medio ambiente, para que entiendan que las fábricas es mucho lo que traen, ¿no? Las industrias, celulares, tablet, ay, qué rico, me divierto, televisión. Pero luego nos vamos a quedar cuando surjan coronavirus, gripe aviar, hongos, cosas raras en la naturaleza, porque disfrutamos un rato, pero luego podemos estar peor con las enfermedades. Actividad. ¿En qué consiste la actividad? Primero responder los siguientes interrogantes. Primero, ¿a qué se le conoce como revolución industrial? B. ¿En qué país inicia la revolución industrial? C. ¿Qué periodo de tiempo comprende la revolución industrial? Segundo, explique las principales características de la revolución industrial. Ojo, explicar, ¿no? Tercero, explique las principales causas que dieron origen a la revolución industrial. Cuarto, indique, solo indique, no explique las primeras industrias que surgieron con la revolución industrial. Quinto, ¿cuáles fueron los dos inventos claves de la revolución industrial? Sexto, explique las consecuencias que trajo consigo el surgimiento de la revolución industrial en el planeta. Muchas gracias, espero verlos pronto.